¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra segunda clase de Exploremos el Nuevo Testamento. Me da mucha alegría que estemos aquí juntos para aprender y la clase del día de hoy es una clase muy importante para nosotros entender mejor el Nuevo Testamento y es un tema que para las personas que les gusta bastante la historia, bueno, lo van a disfrutar porque vamos a hablar sobre un periodo de tiempo que nosotros no encontramos dentro de nuestras Biblias, pero que es muy importante para entender todo lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento, en el tiempo, en la cultura del Nuevo Testamento, que fue el escenario donde vivió Jesús. Entonces, la clase del día de hoy es sobre el periodo intertestamentario y es ahí donde nosotros vamos a estudiar qué fue lo que pasó entre la última página de nuestro Antiguo Testamento y nuestra primera página del Nuevo Testamento. Yo no sé si te ha pasado, pero tal vez cuando haces una lectura un poco más enfocada te vas a dar cuenta que muchas cosas cambian de un testamento al otro. Tú te vas a dar cuenta que hay diferentes realidades que tú no conocías en el Antiguo Testamento que están sucediendo en el Nuevo Testamento, y esto es en base y en parte por varios acontecimientos, varias instituciones que nacieron en ese periodo que conocemos como el periodo intertestamentario, que es el que vamos a estudiar hoy. En este periodo de tiempo es importante que nosotros lo estudiemos porque encontramos esa construcción de la realidad que vamos a encontrar en el primer siglo, que fue el escenario donde vivió Jesús. Entonces, cuando tú abres tu Nuevo Testamento y te das cuenta que hay sinagogas, algo que no había en el Antiguo Testamento, que hay un grupo de judíos llamados fariseos, saduceos, que hay otros grupos que son los celotes, que te hablan mucho de un imperio romano, y te das cuenta que esto no se menciona en el Antiguo Testamento, bueno, es porque todo el escenario tiene su fundamento en los hechos y acontecimientos que pasaron en el periodo intertestamentario, que es el que vamos a estudiar hoy. Antes de iniciar como con un poco de historia, me gustaría dejar un precedente para cuando nosotros hablamos de este tiempo, y es porque si tú buscas en YouTube o si tú buscas en algunos libros o en algunas páginas de internet, te vas a dar cuenta que cuando se habla del periodo intertestamentario se habla de que fue un periodo de 400 años donde Dios guardó silencio y donde su presencia abandonó al pueblo de Israel. Esta definición se da porque se cree que es más o menos esa cantidad de años que hay entre la finalización del libro de Malaquías y la predicación de Juan el Bautista. Pero me gustaría corregir un poco esa definición porque hay algunas imprecisiones en ella, y lo primero es de que este periodo de tiempo no duró 400 años. Nosotros hemos visto en las ciencias bíblicas recientes que se ha comprobado que varios libros de nuestro Antiguo Testamento tienen algunas ediciones y referencias de siglos muy recientes, muy pegados a la llegada de Jesús, como es el libro de Daniel, por ejemplo. Entonces, no es tan cierto que nosotros hablemos de un periodo tan largo donde no se escribió ningún libro inspirado. Ahora, segundo, nosotros vamos a encontrar que hay cierta literatura que sí nació en ese periodo de tiempo donde se habla que no había ningún profeta. Bueno, hay varios textos que se escribieron, que vamos a hablar un poco de ellos más adelante, pero no hubo un silencio total. Y adicionalmente, creo que sería como lo más importante, es que nosotros podamos entender de que esta definición limita un poco el actuar de Dios, primero a unos personajes que eran los profetas, como decir, si ellos no estaban, la presencia de Dios no iba a estar, y es algo que considero yo que no era correcto, y más cuando vemos los desenlaces de lo que sucedió a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de los judíos en este periodo de tiempo que no encontramos en la Biblia. Entonces, Dios sí estaba actuando en este tiempo, y Dios incluso vamos a encontrar que parece que está moviendo todo para preparar un buen escenario para la llegada
de Jesús a la tierra. Así que este periodo me gustaría que lo viéramos no tanto como un tiempo de oscuridad, de silencio y un periodo sumamente largo donde prácticamente Dios se fue a ver televisión y olvidó a su pueblo, no, sino que cuando nos vamos a referir a este tiempo, a este periodo, nosotros podamos decir, sí, es un periodo de tiempo que no está registrado en la Biblia y que nos va a explicar ciertos cambios entre los escenarios, la cultura, los imperios que nosotros encontramos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que nos va a ayudar a entender mucho mejor todo el contexto en el que vivió Jesús. Así que con esta base, ahora sí me gustaría que viéramos un poco más sobre este periodo intertestamentario. Y también me gustaría decirte cuáles son esas fuentes con las cuales nosotros vamos a estudiar este tiempo, porque como te lo mencioné hace unos minutos, no vamos a encontrar referencias en nuestro Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sobre los episodios que encontramos en el periodo intertestamentario. Van a haber unas pequeñas referencias, pero no vamos a encontrar a profundidad lo que sucedió y lo que estaba pasando en esos momentos. Así que para nosotros poder estudiar este tiempo, vamos a encontrar dos fuentes principales, dos referencias principales, si lo quieres ver así, para nosotros poder estudiar este tiempo. Y la primera referencia es de un historiador judío del primer siglo, que es muy reconocido, no solamente como persona dentro de una fe y una religión, sino ya a nivel de historia general. Vamos a darnos cuenta que la arqueología ha comprobado que muchos de los datos de este historiador se han comprobado, y este historiador del primer siglo llamado Josefo o Flavio Josefo es una de las fuentes que nosotros vamos a tener para poder estudiar mejor este periodo intertestamentario. ¿Qué sucedió con él? Bueno, Josefo era un judío, era hijo de familia sacerdotal, era una persona que era muy culta y que tuvo la oportunidad en el primer siglo de ir al núcleo, ir al centro del imperio romano, ir a Roma, y ahí es donde se dio cuenta la grandeza y el poder que tenía todo este imperio. Una vez que él regresa a su pueblo, él trata de animarlos a decir que no es buena idea rebelarse contra el imperio romano porque son muy grandes y poderosos. Sin embargo, sus compatriotas nacionalistas lo animan a entrar en batalla, y en medio de esas batallas él es capturado y se vuelve un prisionero de guerra romano, pero que tuvo muchos privilegios, al punto en que ganó mucha confianza de Vespasiano, el emperador de turno, donde le permitió escribir la historia, y es ahí donde vamos a encontrar sus famosas obras, donde primero contó la historia de Israel, que nos habla específicamente de los acontecimientos y hechos del periodo intertestamentario, pero también y principalmente vamos a encontrar que habló mucho sobre todas las guerras judías que se vivieron en el primer siglo, las revoluciones, hasta tal punto que fue él enviado por el emperador como una persona para negociar contra sus hermanos judíos, para evitar más guerras y más muertes. Esto es importante porque en la historia que nosotros reciente que tenemos, en el año 70 después de Cristo, se sabe por historia de que ahí el templo del que Jesús había hablado fue totalmente destruido, que era el centro de adoración del pueblo judío. Bueno, fue totalmente destruido, y en esos escenarios fue donde Josefo fue enviado por Roma para negociar. Entonces, ustedes se pueden imaginar de que para las personas de esa época, Josefo era una persona muy interesada, un traidor y oportunista, porque pues había dejado a su pueblo. Entonces, esto como manera general de lo que sucedía en la vida de este hombre, pero el gran valor que vamos a encontrar en sus escritos es que la arqueología ha confirmado en muchos puntos que lo que él cuenta es fiable, es verdadero y tiene unas indicaciones bien
concretas. Así que él es uno de los principales historiadores del primer siglo y que sirve como base para estudiar estos eventos antes del Antiguo Testamento y en medio de donde se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, esta es nuestra primera fuente para estudiar este periodo intertestamentario, pero la segunda fuente que nosotros vamos a encontrar son los libros deuterocanónicos. Son libros que en la Biblia de los cristianos protestantes no vamos a encontrar, pero que en versiones católicas sí vamos a encontrar libros deuterocanónicos, que significa inspirados en segunda instancia, podríamos decirlo así. Y en estos libros nos vamos a encontrar que es un poco más claro algunas transiciones en temas, en conceptos, en eventos, para nosotros entender el Nuevo Testamento. Entonces, de estos libros deuterocanónicos podríamos decir que también sirven de puente entre los dos testamentos, y me gustaría sugerir que hay que prestarle mayor atención, porque cuenta bastante historia de este periodo, a los libros de Macabeos. Son dos libros que vamos a encontrar en los libros deuterocanónicos y que nos cuentan un buen pedazo de la historia del pueblo judío en este periodo intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, como datos importantes, hay mucho que sucedió en todo este periodo de años que sería imposible hablarlo en 10 o 15 o 20 minutos. Así que voy a darte algunos datos importantes que me gustaría, o pienso yo que son los principales y que sería bueno que tú guardaras, porque te van a ayudar a entender la historia y varios acontecimientos y referencias en las enseñanzas y hechos del Nuevo Testamento. Y lo primero es que hagamos un pequeño recordar y recordemos que en el Antiguo Testamento sí se nos habla de el imperio babilónico, que en manos de Nabucodonosor conquistó el reino de Judá y lo llevó a cautiverio, destruyendo por completo el templo y toda Jerusalén, que era la capital. Así que este imperio forzó a toda la comunidad que se llevaron a que ellos pensaran y crearan un espacio que permitiera a ellos, incluso estando lejos, perseverar y preservar más que todo su identidad nacional. Y es ahí donde empiezan a nacer las sinagogas, que eran espacios informales que luego tuvieron un poco más de formalidad, pero inicialmente eran espacios informales donde se reflexionaba sobre la ley, e incluso se reflexionaba de por qué estaban pasando por estas situaciones tan duras. Entonces ese fue el primer imperio que tomó, por decirlo así, a Jerusalén, a este reino del sur que era Judá, y lo llevó en cautiverio. Y luego en la historia global nos vamos a dar cuenta que después del imperio de Babilonia viene el imperio persa, y este imperio persa fue el encargado de vencer al imperio babilónico y de tomar posesión de lo que había conquistado el pueblo babilónico, que era el pueblo de Israel, que era Jerusalén, que era toda la tierra que ellos habían tenido. Lo bueno es que bajo el imperio persa no hubo una opresión tan fuerte y marcada como en los otros imperios que estuvieron tratando de conquistar y que conquistaron efectivamente la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Este imperio persa tenía como su gran comandante a Ciro, que incluso el profeta Isaías habla muy bien de él como un instrumento de Dios, y parece ser porque él fue un emperador, un gobernante que fue muy consecuente con el pueblo judío, a tal punto que fue él quien dio la oportunidad para que los judíos que quisieran retomaran o retornaran a su pueblo y reconstruyeran la nación.
Eh, Nos vamos a dar cuenta que a pesar de esto hay varias personas que prefieren quedarse y no reconstruir Jerusalén porque el gobierno persa era un gobierno muy bien organizado, pero el caso es que un grupo pues liderado por Zorobabel, Esdras y Nehemías reconstruyen y hacen su esfuerzo por recuperar todo lo que había perdido Jerusalén y el templo y todas las personas que estaban ahí. En ese punto es donde nosotros quedamos, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, perdón, y es ahí donde ya nos vamos a fiar un poco más sobre las referencias de la historia general de Josefo, de los libros deuterocanónicos, y nos vamos a dar cuenta que después de que el imperio persa tuvo posesión y fue quien gobernaba a todo el pueblo judío, bueno, va a llegar otro imperio que va a ser muy clave para el Nuevo Testamento y todo el primer siglo donde vivió Jesús, y es el imperio griego. El imperio griego tuvo un gran protagonista que es Alejandro Magno. Fue muy reconocido por ser un gran conquistador. Su padre era Filipo de Macedonia, una ciudad muy importante del imperio griego, y las ambiciones de este hombre Filipo de Macedonia eran primero pues alcanzar un lugar principal en el gobierno del mundo, y la segunda era preparar a su hijo para ese gobierno, y estuvo muy cerca de conseguir los dos porque pues Alejandro Magno conquistó, era un gran conquistador y conquistó gran parte de todo el territorio alrededor del Mediterráneo y todo lo que estaba alrededor también de la tierra de Israel o Palestina, ¿ok? Luego, incluso nos vamos a enterar por la historia de que Alejandro Magno tenía hasta la ambición de ir hasta Asia, pero ya su ejército pues como que no, pero Asia no, sino a África, pero ya su ejército pues después de tantas conquistas se rebeló un poco. Alejandro Magno murió a la edad de aproximadamente 33 años, parece, y hay algunas referencias de que en su momento ya él cambió fuertemente su carácter, se volvió fatuo, irracional, y a causa de eso en Babilonia contrajo una enfermedad que lo mató a él. Un dato bien importante es que Alejandro Magno fue alumno de un gran filósofo griego que fue Aristóteles, y que posiblemente de ser mentoreado por Aristóteles fue donde nació su pasión por la unidad, y por la unidad en una sola cultura que era la que ellos manejaban, que era la cultura griega, el helenismo. Así que su ambición era tan grande que él, cuando hacía sus campañas para conquistar, no solamente llevaba guerreros, sino también se llevaba a científicos y se llevaba a filósofos. No era solamente una conquista de tierra, sino también era una conquista de pensamiento y de unidad que quería hacer Alejandro Magno. Entonces, esto es bien importante porque lo que hizo Alejandro Magno tuvo gran impacto para el mundo antiguo y para el mundo del Nuevo Testamento, porque efectivamente esa pasión por la unidad que él tenía y por llevar la cultura griega o el helenismo, que era todas las enseñanzas que tenía la cultura griega, se esparció por todos los territorios, de manera que era la lengua más común, era hablar el griego, era el idioma común. Entonces, como les mencioné, esto es bien importante porque el helenismo, que era lo que llevaba Alejandro Magno en sus conquistas y a sus territorios, tenía unas connotaciones bien importantes. ¿Y qué era lo que sucedía con el helenismo? Bueno, primero
era que ellos tenían muchos dioses, eran politeístas. Ahora podríamos decir, sí, los israelitas eran monoteístas, pero nosotros podemos ver evidencias de que ellos les costaba bastante esta idea y que ellos eran muy propensos, como normal de su época, a la creencia de que había muchos dioses. De pronto no eran monoteístas, sino que tenían una monolatría, que solo adoraban a un dios, aunque reconocían que habían muchos más dioses. Pero ¿qué más traía el helenismo? Bueno, también era bien interesante porque en el helenismo ellos elegían a sus gobernantes, había bastante discusión para los asuntos públicos y las personas participaban en el gobierno. Eh, Algo bien importante era que para los griegos la vida era para disfrutarla y pues ahí nos vamos a dar cuenta de una corriente que era el epicureísmo, que era solo en la búsqueda del placer como el objetivo máximo de la vida. Y pues esto con la forma de vivir de los judíos, bueno, chocaban bastante. Además, para los griegos el arte y la literatura ocupaban un lugar muy especial. Nosotros podríamos decir que eran personas con un nivel intelectual alto y donde habían lugares donde ese intelecto se ponía en conversación y se dialogaba. Otro aspecto bien importante tiene que ver con el tema de los gimnasios, porque estos escenarios expresaban tendencias muy importantes de los griegos y a tal punto que al lado de Jerusalén pusieron un gimnasio donde pues todos estos griegos entrenaban y la forma en que ellos lo hacían eran desnudos y pues para los judíos obviamente era un problema bastante difícil, pero entonces es ahí donde nos vamos a dar cuenta que el helenismo y todo lo que venía con el paquete del imperio griego, bueno, era también a través de estos gimnasios como un tema de deleite en el cuerpo, una descocada franqueza con relación a todo lo natural y como todo lo que tiene que ver con el tema de vestidos llamativos y todo el aspecto físico que era bien importante. Entonces, cuando todo esto está sucediendo y los judíos están en medio de esta situación, la pregunta que ellos se tienen que hacer es si podían aceptar el helenismo, si podían aceptar lo que estaba sucediendo a su alrededor, y gran mayoría de judíos pensaban que debían resistir a todo este paganismo y que si la muerte era el precio, pues súper bienvenido. Entonces eso era lo que estaba pasando ahí, pero retomemos un momento la historia, y era que Alejandro Magno murió, y cuando Alejandro Magno muere, nosotros nos vamos a dar cuenta que su reino no era tan grande, que no iba a ser fácil dividirse para una sola persona que lo gobernara. Entonces 4 de sus generales tomaron el liderazgo de las diferentes tierras conquistadas. Estos fueron Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y los dos que más nos interesan, porque van a ser los dos que van a tener una influencia bastante fuerte en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina, es los Ptolomeos, el general Ptolomeo, y los Seleucos, porque ellos literalmente estaban enfrentados y había una lucha por quién iba a tener este pedazo de tierra que era bien importante, que era bien deseable. Entonces, como para hacer un poco corta la historia, hubo un periodo de tiempo donde los judíos estuvieron bajo los Ptolomeos, que tenían su influencia en Egipto, y es ahí donde pasan cosas bien interesantes, porque va a llegar un tiempo donde empiezan a tener, se le empieza a dar ciudadanía a varios judíos que por decirlo así, adoptan la cultura griega. Y también nos vamos a dar cuenta que en este periodo de tiempo es cuando se construye la biblioteca que se fundó
en Alejandría, que fue un centro cultural muy importante del tiempo antiguo y que pues fue destruido por seguidores de Mahoma más o menos en el siglo 7 después de Cristo, pero es ahí donde nace, porque era para ellos, como les repito, muy importante el arte, la literatura, la filosofía, y en medio de esa importancia es donde se hace la invitación a que los judíos hagan una traducción de su Antiguo Testamento, que en ese momento estaba escrito en lengua hebrea, y que lo tradujeran al griego común para que pues estuviera obviamente en la biblioteca y para que muchas personas pudieran pues conocer lo que era el centro de la fe para ellos. Además, habían generaciones de judíos que ya se estaban levantando donde el idioma común era el griego y era necesario para ellos como hacer esa traducción. Es ahí donde llega esta traducción que es la Septuaginta, una LXX, que es la traducción que en su gran mayoría el Nuevo Testamento, los personajes como Jesús o como los apóstoles citan y que tienen como referencia este documento. Entonces tuvo una gran importancia, pero pues como toda traducción siempre va a cargar algo de interpretación, y entre la Biblia escrita en hebreo y el Antiguo Testamento escrito en hebreo y el Antiguo Testamento escrito en griego, que es la Septuaginta, vamos a ver algunas variaciones y algunos cambios, pero esto es bien importante que sucedió en ese momento. Luego tenemos que tener en cuenta que en el marco de todos estos hechos, con todo el tiempo, esta tierra que estaba entre el territorio ptolomeo y el territorio seleucida estaba en constante conflicto. Tal vez uno podía ganar, pero no iba a estar tranquilo porque sabía que nuevamente iban a haber ataques, y fue luchas de constante tiempo entre estos dos generales y sus descendencias, obviamente. Pero luego de un tiempo ya los judíos ahora no están con bajo el poder de los ptolomeos, sino de los seleucidas, y pasa un tema bien importante, y es que cuando pasan los judíos con los seleucidas, hay un emperador o el gobernante de turno que era una persona muy creyente de la cultura griega y del helenismo, y que quería oficializarla sobre todas las personas, y que no le daba, por decirlo así, esa libertad a los judíos. Entonces eso trajo para los judíos, para el pueblo, el remanente que quedaba, bueno, trajo serias dificultades, y ese personaje es Antíoco Epífanes o Epifanes, y era, como se los menciono, era muy devoto al helenismo y quería introducirla sí o sí a la fuerza. Y esto trajo consecuencias, porque lo primero que él hizo fue que puso un sumo sacerdote que no era reconocido según la cultura judía, según lo que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que lo hizo porque ese personaje era un aliado de él con el tema del helenismo. Así que ese sumo sacerdote es quien levanta un gimnasio en Jerusalén, es una persona que estaba siendo controlada por Antíoco Epífanes y que no contaba con el respaldo popular de los judíos, pero que aún así era el sumo sacerdote. Pero no solamente esto, sino que aún en Jerusalén, Antíoco Epífanes se dio a la tarea de poner estatuas de los dioses griegos, y fue hasta tal punto que puso en el templo, que era el centro de la fe del judaísmo, una estatua de Zeus, y en él sacrificó un cerdo, que para los judíos era un animal impuro. Entonces hizo cosas demasiado malas, demasiado irrespetuosas con los judíos, y a quienes se rebelaban pues el castigo era la muerte
era la vergüenza, era muertes no solamente como matar y ya, sino eran muertes violentas. Entonces todo esto pasó y he sacado un pequeño dato donde podríamos decir que el libro de Daniel tiene una referencia respecto a esta época, y es en Daniel 11:31, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, porque él negó eso, y pondrán la abominación desoladora, que fue la estatua de Zeus y el sacrificio de cerdos ahí. Entonces, todas estas profanaciones que hizo este hombre hacia los judíos, bueno, tuvieron su causa principal, y fue la revolución de los judíos, o la revolución macabea, que es ahí donde entra el protagonismo los dos libros de Macabeos, y es ahí donde va a venir un tiempo nuevo para el territorio de los judíos. Y es que viene un tiempo donde podríamos decir que hubo una independencia hebrea. Ellos no fueron grandes conquistadores, pero donde se independizaron y recuperaron Jerusalén. Y eso sucedió por un hombre que se llamaba Matatías. Cuenta la historia en Macabeos, ahí la van a encontrar mucho mejor de lo que yo puedo contarla, pero que un hombre enviado por Antíoco Epífanes les dice a todo el pueblo que adoren la estatua de los dioses griegos. Matatías dice que no, y el hombre le dice: mira, tú eres una persona famosa, reconocida entre tus amigos, si lo haces te va a ir bien con el rey. Pero él dice que no, y punto, porque él no negocia sus convicciones. Y cuando ve que hay uno de los judíos que sí va a ser, bueno, lo mata al enviado de Antíoco Epífanes, y sale huyendo y se lleva a un gran grupo de judíos para, por decirlo así, iniciar una revolución. Hay datos muy interesantes de todas estas guerras y revoluciones. Lo importante es que el liderazgo de Matatías luego fue o recayó sobre uno de sus hijos, que era Judas Macabeo, al cual siempre en las batallas, a pesar de tener un número inferior, él siempre ganaba en la mayoría, y por eso se le conocía también como Judas el Martillador, porque era pues un vencedor, un estratega muy grande, y fue él el que logró recuperar Jerusalén y limpiarla de toda la idolatría y de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cuenta el libro de Macabeos que mientras Judas Macabeo hacía esto, bueno, él lloraba intensamente por ver todo lo que habían hecho. Esto es importante porque en el año 165 es cuando ellos levantan nuevamente el templo y el servicio y el culto a Dios, y es ahí donde se inicia o se recuerda, conmemora la fiesta de la dedicación, que si nosotros vamos al tiempo de Jesús, bueno, nos vamos a dar cuenta que él estuvo desenvolviendo su ministerio en esa fiesta, por ejemplo en Juan 10:22. Entonces es bien importante también, porque en este periodo de tiempo de independencia es donde nacen dos corrientes muy importantes del judaísmo, que eran bastante opuestas, aunque cuando iban a atacar a Jesús se ponían de acuerdo, y eran los fariseos y los saduceos. Entonces de eso vamos a hablar un poco más en la próxima clase, de estos dos importantes grupos religiosos que nacieron en el tiempo. Pero ya para terminar, ya en todo este periodo de independencia, llamémoslo así un poco, luego va a entrar pues el Imperio Romano de una manera muy fuerte, conquistando pues todo el territorio de Egipto, todo el territorio de Palestina y todo el territorio alrededor del Mediterráneo, asegurando que en cierta manera no hubieran incursiones para acabar o dividir su reino. Así que se fortaleció mucho el Imperio Romano y conquistó la tierra de Palestina, de Israel, en el año 63 antes de Cristo, y pues su periodo de gobierno se extendió bastante, y es el imperio que estaba
gobernando en el momento en que vivió Jesús, en el que vivieron todos los apóstoles, y que fue un imperio que conservó bastante de la cultura griega, conservó bastante el idioma, los dioses también, solo que había una variación de nombres, pero eran los mismos dioses, y muchas cosas similares. Pero llegó el Imperio Romano. El Imperio Romano fortaleció mucho las vías de comunicación, no solamente fluvial, sino que construyó caminos que condujeran al núcleo del imperio, que era Roma. Por eso uno dice que todos los caminos conducen a Roma, pero era tal vez que todos salían de Roma, y fue una manera en la que el imperio romano se fortaleció. Ellos tenían un procedimiento o un concepto llamado la Pax Romana, que era la expresión que estaba en latín, ese idioma, pues, que también cuando Jesús estuvo crucificado también estaba su título en latín. Y este tema de la Pax Romana la utilizaban para referirse a ese periodo de estabilidad que tuvo que vivir el Imperio Romano, y que se caracterizó por una calma interior y también por una seguridad exterior. Y obviamente la calma interior no tuvo tanta pax o no tuvo tanta paz, pero ellos lograron en cierta manera disminuir las revueltas a causa, pues, de su expansión, y también a causa de buenas estrategias como poner a ciertos gobernantes de turno o legisladores para que estuvieran en administración de la tierra. Entonces, este es un breve resumen de lo que sucedió en este tiempo que no conocemos. Hay algunos datos que ustedes posiblemente ya hayan olvidado y no pasa nada, está bien, pero creo que hay unos datos que hemos socializado en la clase que les van a ayudar mucho. Si desean estudiar un poco más a fondo sobre esta historia, sobre estos eventos, pueden escribirme al correo para yo poderles compartir más material y que puedan estudiar más a fondo, porque esto solamente es una pincelada de toda la riqueza que realmente sucedió en este tiempo, pero que nos ayuda a entender ya un poco más el tema de nuestra próxima clase, que va a ser un poco más sobre las corrientes religiosas, sobre la cultura y todo lo que está sucediendo en el primer siglo con los romanos y con todos los grupos religiosos que iban naciendo. Así que espero que te haya gustado la clase de hoy. Por favor, si tienes preguntas o si hay algo que no quedó muy claro, también nos puedes enviar tus preguntas, porque la idea es que acá aprendamos todos y así posiblemente las resolveremos en una próxima clase. Así que pues esto es todo, y nos veríamos en la siguiente clase para seguir hablando de estos temas sobre el mundo, la cultura del primer siglo, que es supremamente importante para entender la vida de Jesús, las historias de Jesús y todos los eventos alrededor de él. Así que nos vemos en la próxima clase y Dios te bendiga. Chao.